Bien, estamos conversando con Alexander Grobman y con Farid Cajat sobre lo que está pasando en Gaza. Luego venimos con Pablo Simonetti, novelista chileno, que ha escrito esta estupenda novela, La soberbia juventud. Se quedó en el turno de Alexander respondiendo a lo que planteaba Farid. Sí, en primer lugar quisiera señalar que el informe Goldstone fue desautorizado por el mismo Goldstone después. No es cierto. Él ha señalado que él no aprueba el informe que él ha mandado. Déjame hablar un momentito porque estoy en este momento con el uso de la palabra. No es cierto. ¿No? Bueno, puede ser que sea cierto, puede ser que no sea cierto. Yo tengo la información que aparece en todos los informes a los cuales yo tengo acceso. El segundo punto que es importante es cuando se habla de asesinato, debe tomarse en cuenta de que un país, por más grande que sea, no puede tolerar que le estén atacando continuamente a su población. Y hay un punto que es el de derecho internacional, que todo país tiene derecho a la defensa. Israel ha hecho uso del ejercicio de ese derecho y se ha defendido tratando de hacerlo en la forma más humana posible, tratando de no conseguir que haya bajas en la población civil. Si se ve la magnitud del ataque y se compara con las bajas que hay, por ejemplo, en Siria o en otros países, según lo que vemos nosotros, debía haber habido miles de bajas palestinas y no las hay. Las que han tenido lugar han ocurrido por acciones de guerra que indudablemente no se pueden prever. Que salgan bien porque las personas que están encargadas del trabajo de asaltar a Israel con sus proyectiles, con sus misiles, usan a la población de palestinos en la franja de Gaza como un escudo humano, lanzan los misiles desde posiciones cercanas a colegios, a mezquitas, guardan en hospitales, en mezquitas, como se ha comprobado, y también en 3 colegios de Naciones Unidas, los proyectiles, estos misiles. Y si tanto tienen los de Hamás intención de cuidar a su población, ¿por qué en esos miles de pequeños ramales de túneles que tienen bajo Gaza y en dirección a Israel, donde quieren mandar a atacar a la población civil israelí, por qué no han ocultado a su población civil ahí? Digamos que responda Farid entonces. Bueno, en cuanto al informe Goldstone, el propio Goldstone jamás pidió que se retirara, ¿no? Y eran 5 miembros, de los cuales 4 han ratificado plenamente el informe, y lo que dice el informe Goldstone de Naciones Unidas sobre el ataque israelí de Gaza el 2008 y 2009 lo ratifica plenamente Amnistía Internacional, o sea, otra fuente totalmente ajena a Naciones Unidas. Sobre esta idea de la legítima defensa, que es la que ha utilizado la nota de protesta... El planteamiento de Israel es una legítima defensa frente a lo que es un ataque. Esa es, ¿no?, en resumen, la posición que usted plantea. Así es. Y que la que plantea Israel. En primer lugar, Israel es una potencia ocupante. Está ocupando ilegalmente, a través de la fuerza, el territorio de otro pueblo. Eso lo dicen resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad, en donde Estados Unidos puede vetar resoluciones que quieran criticar a Israel. Lo dice la Corte Internacional de Justicia, la misma que dirimió el conflicto limítrofe entre Perú y Chile. Israel es la potencia ocupante contra el derecho internacional. Tú no puedes alegar que te estás defendiendo de aquel al que sojuzgas. En el caso de Gaza, Israel alega que se retiró el 2005. Ahí podemos ver, por ejemplo, el documento de nuestro compatriota Álvaro de Soto, su reporte llamado End of Mission Report, cuando fue enviado de Naciones Unidas a la región, diciendo que en tanto Israel controla las fronteras marítimas y terrestres y el espacio aéreo de Gaza, controla lo que puede entrar y salir de Gaza a discreción, sigue siendo una zona bajo ocupación militar, y ese cerco económico es el problema en este momento. Y además, cuando Israel pretende equiparar lo que está haciendo en Gaza con lo que ocurría con Sendero en el Perú, lo que nadie niega que jamás ha realizado acciones criminales bajo el derecho internacional. Pero, esa es la parte que no se dice, Perú no ocupa el territorio de ningún otro pueblo. Perú no viola sistemáticamente las normas del derecho internacional en general y las normas del derecho internacional humanitario en particular. Perú no ha lanzado bombardeos aéreos contra zonas urbanas densamente pobladas. Esa es la parte de la ecuación que no aparece en ese argumento.
Y en el caso de los escudos humanos, Hamás, reitero, ha cometido crímenes, pero no ha cometido ese crimen. De ese crimen acusan a Israel, tanto Amnistía Internacional como el Comité de la para la Protección de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Hay testimonios de soldados israelíes recogidos por la organización israelí Breaking the Silence, rompiendo el silencio. Y más aún, hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Israel del año 2005 que constata la existencia de una directiva militar que permitía utilizar civiles palestinos como escudos humanos y ordena a las Fuerzas Armadas no hacerlo. Uno podría decir eso demuestra que Israel es un Estado de Derecho, pero la prueba de que eso no tuvo efecto es que el reporte de Naciones Unidas es 4 años posterior a la decisión de la Corte Suprema y constata que se sigue utilizando escudos humanos. Ahora, si me permiten, ese es un debate que lo hemos visto y lo hemos escuchado, ¿no? Y que podría ir de un lado y del otro, pero lo que les quiero preguntar es, ¿hay espacio para romper esta dinámica en que se pueda creativamente pensar en algo, en algún escenario que tenga alguna solución alguna vez? Hay una situación que si es que no se soluciona, yo no veo que haya ninguna posibilidad de un arreglo. Y se trata de que en el estatuto de Hamás, ellos establecen en su artículo 7º que uno de sus objetivos es la destrucción del Estado de Israel. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede llegar a un acuerdo con una organización terrorista cuyo objetivo principal es ese. Segundo lugar, Israel se retiró voluntariamente de la Franja de Gaza en el año 2005. En el año 2007, Hamás se hizo cargo de la Franja de Gaza, asesinó a funcionarios de Fatah, algunos de ellos lanzándolos de los techos, y los invernaderos que había dejado Israel, que podían haber producido una buena cantidad de ingresos en hortalizas y frutales a los pobladores palestinos en Hamás, fueron destruidos. Desde ese momento, Hamás entró en una carrera armamentista, tratando de obtener armamentos para seguir hostilizando a Israel. No lo pudo hacer por la vía marítima porque Israel se dio cuenta de que eso estaba sucediendo. Entonces armaron túneles bajo el territorio de fronterizo con Egipto y a través del Sinaí, Irán y otros países le fueron mandando estos proyectiles, estos misiles que han entrado y han sido una de las fuentes de esta agresión. Desde el momento en que esto ha sucedido, Israel impuso entonces digamos un cerco a Gaza con el fin de evitar que entraran más armamentos a esta región y pudieran seguir hostilizándolos. La situación, según la pregunta tuya, es... Mi pregunta es porque ¿cómo hacer para creativamente pensar en escenarios distintos para no tener 1000 años de muerte por delante? Yo lo que pienso que tendríamos que hacer es ver la forma como los palestinos arreglan entre sí la diferencia que tienen entre un grupo como Fatah, que está en el lado de lo que nosotros llamamos Judea y Samaria, que se llaman en general Cisjordania, y que en este momento ya tiene 2 áreas, el área A y el área B, que han sido abandonadas por el ejército israelí y que son manejadas directamente o indirectamente, en el caso del área B, por la autoridad palestina. Si esta autoridad palestina llegara a hacerse cargo de todo, incluyendo Gaza, se podría entonces conversar con ellos y llegar a una decisión final de formar 2 países que puedan convertirse en vecinos pacíficos viviendo uno al lado del otro. Farid, ¿hay escenarios que puedan sacar el conflicto, ponerlo en otras instancias o en otra forma de pensar para llegar a una solución? Sí, la prueba es que contra lo que se dice respecto a que Hamás no es un interlocutor válido, no se puede negociar con Hamás, Israel ya ha negociado hasta en 2 ocasiones con Hamás. El 2011 para obtener la liberación, un canje de prisioneros y obtener la liberación del soldado Gilad Shalit, y el 2012, en la última acción militar contra Gaza, para lograr un cese al fuego. En ese cese al fuego había un punto clave que debería retomarse pero implementarse. Es el tema del levantamiento del cerco, porque las propias Naciones Unidas nuevamente establecen que el cerco en tanto impide el ingreso de bienes necesarios para la subsistencia de la población, constituye un castigo colectivo. Israel, por ejemplo, alega que no deja entrar suficientes cantidades de cemento y ladrillos
para evitar que se utilicen no para la construcción de viviendas, sino para los túneles. Asumamos que eso es cierto, pero ¿qué sentido puede tener, desde el punto de vista militar, restringir el ingreso de alimentos y medicinas? Y tanto así que hay